Ahí estamos grabando ya. Entonces, como yo les decía, la tutorial del control 2 de mecánica, vamos a hacer dos problemas. Problema 1 es de trabajo y energía. Problema 2 de sistema de referencia no inercial. Y la estructura va a ser resumen de trabajo y energía, problema 1. Después, resumen de sistema de referencia no inercial, problema 2. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el resumen. Entonces, el resumen de trabajo y energía en donde lo enfocamos es una nueva descripción del movimiento de las partículas. De eso se trata en general el curso de mecánica, el movimiento de las partículas, una partícula o sistemas de partículas. En este caso, solo partículas individuales. Y vamos a dar el enfoque de energía. Entonces, para dar un contraste, ¿no es cierto? Uno podría partir por ver qué es lo que hemos visto hasta antes de energía, ¿no es cierto? Que eran las leyes de Newton. La primera, la segunda y la tercera ley de Newton. En particular, la segunda ley de Newton nos decía que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Y nosotros de acá, dependiendo del sistema de referencia que usemos, dependiendo del sistema de coordenadas, ya sea cartesianas, cilíndricas o esféricas, obteníamos ecuaciones de movimiento en vectores, ¿no es cierto? Que eran escalares. Por ejemplo, aquí lo pongo de manera general como un vector E sub i, pero este vector unitario podría ser x, y, z, rho, phi, etcétera, cualquiera. ¿No es cierto? Entonces aquí podríamos, en general eran tres ecuaciones, porque estamos en tres dimensiones, entonces teníamos una ecuación para el vector unitario 1, para el vector unitario 2, para el vector unitario 3. Entonces aquí había una igualdad, y eso era lo que conocíamos de la dinámica newtoniana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejar esto no todo de lado, pero vamos a tratar de enfocar nuestros problemas desde otro ángulo, desde la energía. Entonces, la energía uno no parte de acá, sino que parte desde otro resultado, que se llama el teorema del trabajo y la energía, que me dice lo siguiente. Me dice que la diferencia de energía cinética es igual a la sumatoria de todos los trabajos. Y aquí uno suma todos los trabajos. Para enfocar esto bien y para ser como consistente con lo que hemos visto, esto es una manera distinta de ver la ecuación de Newton. O sea, esto de acá, el teorema del trabajo y la energía, se deduce directamente desde la ecuación de Newton. O sea, no nos da más información ni menos, sino que es la misma información, pero está condensada de una manera distinta. Porque aquí, si se fijan, tenemos una ecuación vectorial y aquí tenemos una ecuación que es escalar. ¿Ya? Aquí tenemos una ecuación de vectores, aquí tenemos una ecuación de numeritos. Esa es la gran diferencia. Y eso representa una ventaja. Ahora, desde aquí uno puede deducir algunos resultados que son relevantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, que esto uno lo puede transformar, no lo voy a hacer en detalle, pero un resultado que uno obtiene directamente desde acá, que es muy útil, es que la diferencia de energía uno la puede escribir como la sumatoria de solamente los trabajos no conservativos. ¿Ya? Esto viene directamente desde acá, de ese resultado. Son como tres pasos, pero para no alargar tanto esto, lo eh, vamos a decir que es conocido. Entonces, solamente va a haber un cambio de energía en nuestro sistema si es que la sumatoria de los trabajos no conservativos es distinta de cero, o si es que hay trabajos no conservativos. Si todos los trabajos son conservativos, entonces uno obtiene el siguiente resultado, ¿no es cierto? Aquí uno obtiene también directamente que si es que se cumple que la suma de los trabajos no conservativos es cero, esto puede significar que los trabajos no conservativos se configuran de tal manera que dan cero, es decir, uno suma todos y dan ceros, o bien que no hay trabajos no conservativos, entonces se cumple que el delta de energía, o sea, la diferencia de energía entre dos instantes de tiempo, es cero. ¿Ya? Eso es lo que uno conoce como la conservación de la energía. Esto en el caso general. Si es que no hay fuerzas no conservativas, entonces la energía se conserva. ¿Ya? Y por definición uno dice que la energía va a ser la suma de energía potencial. Lo estoy anotando con K, no sé si es una anotación que han visto, o lo pueden llamar como energía cinética, no sé qué otro nombre tienen de llamarla, pero ahora lo vamos a denotar con K, más la energía potencial.
Eso por la parte de cosas que podemos sacar del resultado más importante de toda esta materia, que es el teorema del trabajo y la energía. Después hay caracterización de fuerzas, ¿ya? Porque aquí hay cosas importantes, ¿no es cierto? Hay trabajos no conservativos y hay trabajos que son conservativos. Entonces, a mí me gustaría saber de antemano si una fuerza, por ejemplo, va a ser un trabajo conservativo o no conservativo. Entonces, para eso hay criterios. Entonces, y aquí, si se fijan, nos volvemos a conectar de alguna manera con la dinámica. La dinámica nunca la dejamos totalmente de lado, sino que tratamos de no usarla tanto, pero siempre va a estar ahí presente. Entonces, uno dice, eh, F es conservativa. Sorry por mi letra, no es muy buena, pero se entiende la idea. F es conservativa si se cumple que el rotor de F es cero. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de caracterizar si una fuerza es conservativa o no. Es la forma más directa y como más eh, como metodológica de caracterizar si una F es conservativa. Hay otras caracterizaciones. Por ejemplo, que exista un potencial, pero esto lo vamos a ver como más como un resultado. Entonces, vamos a decir que si F es conservativa, entonces va a existir una función que vamos a llamar potencial, lo voy a denotar con V, tal que menos el gradiente de V es igual a la fuerza. Ya, eso es una cosa que nos va a servir mucho, ¿no es cierto? Porque si la fuerza es conservativa, es decir, que su rotor es cero, entonces nosotros podemos encontrar un V, un potencial, tal que la forma de incorporar esa fuerza a nuestro análisis por medio de la energía va a estar incluido aquí. ¿Ya? Si es que nuestra fuerza no es conservativa, ¿no es cierto? Si es que esto no se cumple, entonces no existe esta función potencial. Entonces la manera de incorporar esa fuerza a nuestra descripción desde la energía es calculando el trabajo. Entonces ahí surge la necesidad de, bueno, si mi fuerza no es conservativa, ¿cómo introduzco por medio de los trabajos no conservativos a mi descripción de la energía? Entonces entra una definición que es importante, que el trabajo de una fuerza se va a definir como la integral desde un punto R1 hasta un punto R2 de la fuerza producto punto un diferencial de desplazamiento. Entonces esto lo anotan de distinta manera. Hay gente que lo anota así. Esto es el trabajo que se efectúa para ir desde R1 a R2. Hay otras maneras de anotarlo, pero esta es una manera. Hay gente que se ahorra todo esto, ¿no es cierto? Y dice, esto es el trabajo 1-2, ¿no es cierto? Para ir desde 1 hasta 2. Significan lo mismo. Lo importante es que uno sepa qué es y después uno elige la anotación que uno quiera. Ya, no sé si se me queda algo, creo que eh, por ahora con esto estamos bien. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Veo que hay algo en el chat, lo voy a ver inmediatamente. Alguien dice, si ya sabemos que existe el potencial, sí o sí la fuerza es conservativa. Sí, totalmente de acuerdo. Si uno, por ejemplo, la fuerza elástica, uno ya sabe que el potencial existe, es conservativa. No tengo que calcular rotor, la asumo como conservativa y desde ahí trabajo con el potencial. Entonces, mi manera de incluir esos tipos de fuerzas a mi descripción desde la energía va a ser introduciendo el potencial de esa fuerza. Por ejemplo, el de resorte, que es un medio de K por el desplazamiento al cuadrado, que lo vamos a ver en detalle ahora. Más dudas hasta acá. ¿No? ¿No hay más dudas? Ya, vamos a ver un pequeño, una cosa más. ¿Alguien tiene una duda, parece? ¿Escucha a alguien desmutearse? ¿No? Ya, si no es el caso, voy a introducir un tema más y nos vamos con el problema. Entonces, el siguiente concepto que vamos a introducir es el de el análisis del potencial. Entonces, uno puede estudiar ciertos fenómenos que se dan en la dinámica de partículas estudiando esta función potencial.
La función potencial uno la define como B, que depende solo de la posición. Esta es la manera más general. En general va a depender de una coordenada solamente, pero imaginemos que no es tan general y depende de todo el vector posición. Entonces, a partir de acá uno puede estudiar cosas. Puede estudiar ciertos fenómenos. Y esos fenómenos tienen que ver con los puntos de estabilidad. Entonces, uno eh, lo que hace es lo siguiente. Entonces, uno calcula lo que se llama el gradiente de B evaluado, esto es el gradiente de B, y lo voy a anotar así para que sea distinto, evaluado en un punto R, lo vamos a llamar asterisco, es igual a 0, entonces uno dice que R asterisco es un punto de equilibrio. ¿Ya? Aquí hay un implica, ¿ya? Entonces, cuando uno le calcula el gradiente a un potencial y la evalúa en ese punto de ahí, R asterisco, entonces uno dice que ese punto es un punto de equilibrio. Y eso nos va a interesar porque eso caracteriza la dinámica. Frente a un punto de equilibrio pasan cosas, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que puede pasar es que ocurran oscilaciones a, eh, a partir de ese punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, uno va a decir que ese punto puede ser estable o inestable. Entonces, esta es la forma más general de verlo, ¿no es cierto? Ahora, en el curso de mecánica, para serles franco, uno lo que hace no calcula el gradiente. En verdad, lo que calcula es la derivada parcial de b con respecto a una coordenada, que en este caso vamos a denotarla como r. Entonces, en ese caso, vamos a tener r igual a r asterisco. Ya esta coordenada podría ser otra, ¿no es cierto? Podría ser x, podría ser un ángulo. Por ejemplo, de hecho, vamos a ver un problema en donde esa coordenada es un ángulo. Y aquí entonces sería un r escalar. Entonces, yo les decía que esto se puede caracterizar si es un punto de equilibrio estable o inestable dependiendo de lo siguiente. Entonces, para eso uno necesita calcular la segunda derivada. La segunda derivada del potencial con respecto a la misma coordenada, lo evalúo en mi punto de equilibrio y aquí tengo dos casos. Entonces, si es mayor que 0, es estable. Entonces, esto da lugar a pequeñas oscilaciones. Si es menor que 0, entonces es inestable. Inestable y por lo tanto no existen pequeñas oscilaciones. O sea, aquí uno dice esto no ocurre. No hay pequeñas oscilaciones. ¿Ya? Aquí no hay lugar a pequeñas oscilaciones. Acá arriba sí. Entonces, esto es la manera como más genérica de ver este tema. Ya lo vamos a ver en detalle ahora con una coordenada que no es una distancia, sino que es un ángulo. Y va a haber que hacer unas modificaciones, pero nada muy fuera, nada fuera de lo común. Y ya, creo que queda una cosita nomás, y es que si hay pequeñas oscilaciones, entonces uno puede calcular algo que se denomina la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Que esa se va a calcular de la siguiente manera. Voy a correr esto un poquito. Entonces, uno denota la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Al cuadrado se calcula como la segunda derivada de b con respecto a r, evaluado en el punto de equilibrio que tiene que ser estable, si no esto no tiene sentido, dividido por la masa. Ya esa formulita nos va a ser útil pronto. Ya, entonces, eso sería, creo que nada más por ahora, no lo quiero tampoco sobrecargarlos de información. Esto es algo que han visto, supongo, en sus respectivos cursos. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, hasta ahora, súper. Ya, entonces, si no tienen dudas, vamos a comenzar con el problema. Lo vamos a leer. Entonces, estamos acá.
Una cosa... Ya, estoy grabando. Sí. Vaya entrado la duda. Entonces ya, leamos el problema 1. Dice, considera un tubo de forma circular, radio de círculo, el radio de círculo es R, es decir, esta cosa de acá abajo, ¿no es cierto? Que se encuentra fijo en posición vertical. Por el interior del tubo se puede desplazar sin roce una esfera de masa M, que es esta cosa roja de acá. En el lado interno del tubo existe una ranura que permite que la esfera esté unida a un resorte de constante elástica K. Nos dan un dato, la constante elástica del resorte, y el largo natural R, cuyo otro extremo se encuentra fijo en un punto que está a una altura R medios del centro del círculo. Es decir, este resorte no se ancla en su otro extremo al centro de lo que sería el aro, sino que más bien desplazado. ¿Ya? Dice que la constante elástica acá del resorte es tal que cuando éste sufre una deformación igual a la mitad de su largo natural, ejerce una fuerza igual a 4 veces mg, 4 veces el peso de esta bolita. Después nos dice que estando la esfera en reposo en el punto más alto del tubo, se desplaza ligeramente hacia la derecha para sacarla del equilibrio. Y nos piden calcular dos cosas. Lo primero es la rapidez de la esfera cuando pasa por el punto A, que se encuentra a la misma altura que el punto O al cual está atado el resorte, es decir, a esta altura de acá, de este puntito negro. Entonces uno hace la misma altura, la proyecta aquí, y en esta altura queremos calcular cuál va a ser la velocidad. Y luego determinar los puntos de equilibrio de la esfera al interior del tubo, y si existen puntos de equilibrio estable, vamos a calcular el periodo de las pequeñas oscilaciones alrededor de ellos. Y entonces, mucha información, ¿no es cierto? Y puede que en el control se topen con algo así, sin duda, ¿no es cierto? Mucho texto. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es sacar la mayor cantidad de información del texto en ecuaciones, ¿no es cierto? Aquí hay mucha información y queremos reducir esa información a ecuaciones que nos sean útiles. Entonces, lo primero, siempre es bueno partir por sacarle un pantallazo al dibujito. Entonces vamos a, ¿cómo se hace esto? Ahí creo que, ahí estamos. Entonces, por mientras, yo les pediría a ustedes que si encuentran alguna ecuación útil en el texto, me digan. Porque esto es algo que se les va a evaluar, entonces, si quieren practicar, sería bueno que hiciéramos juntos esta parte. Entonces, ¿se le ocurre algo que podríamos sacar de acá, de la P1, algo así que esté más o menos explícito? ¿Alguna frase que ustedes me digan, esa frase se puede convertir rápidamente en una ecuación? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, alguien dice K por R menos R medios. Ya, eso me gusta, pero no está la ecuación ahí, sino que, claro, está como el inicio, una parte de la ecuación. Ya, pero eso me gusta. Pero ¿a qué frase corresponde eso? Corresponde a esto de acá, ¿no es cierto? Aquí me dan un texto que no se entiende muy bien, pero que tiene información valiosa. Dice que la constante elástica K del resorte es tal que cuando éste sufre una deformación igual a la mitad de su largo natural, o sea, mucho texto, ejerce una fuerza igual a 4 mg. Ya, entonces, vamos a partir por ahí. Entonces, esto nos dice que cuando este sufre la deformación, nos dicen la deformación igual a la mitad del largo natural. ¿Cuál era el largo natural? R, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el módulo de la fuerza del resorte? Quiero solo el módulo. Solo el módulo de la fuerza elástica. Lo vamos a llamar F sub E como fuerza elástica. ¿Cuál es el módulo de la fuerza elástica? ¿Se acuerdan? Es K por la deformación. La deformación la vamos a llamar delta. K por deformación. Aquí lo dijo en el chat súper bien. K por deformación. K por delta en este caso. Entonces nos dice que cuando la deformación es igual a la mitad del largo natural, entonces aquí anotamos largo natural, L0 era R. Eso nos dice el enunciado. Ahí tenemos una ecuación. Nos dice cuando la deformación, es decir, cuando este delta es la mitad del largo natural, entonces cuando K es la mitad del largo natural, R medios, ¿qué pasa cuando eso es cierto? Ejerce una fuerza igual a 4 mg.
Entonces ahí tenemos una ecuación. O sea que cuando la fuerza es K por R medios, esto es lo mismo que 4 veces mg. ¿Ya? De tal manera que si yo quiero calcular, por ejemplo, K por R, que va a aparecer después, esto es lo mismo que 8 veces el peso. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Vamos a encerrar esto porque nos va a servir para después. Entonces ahí sacamos información útil del texto. Lo vamos a encerrar aquí para después. ¿Se cachó esta idea? Esto nos va a reducir harto la cantidad de parámetros que vamos a tener en nuestro problema. ¿Se cachó? Súper. Ya, entonces ahora una cosa que es importante, ¿no es cierto?, de la que no nos tenemos que olvidar es que a pesar de que ahora estamos en el esquema de la energía y no en el de la dinámica, igual necesitamos el uso de un sistema de referencia y el uso de coordenadas. ¿Ya? Eso no se nos tiene que olvidar. Entonces, ¿qué coordenadas creen ustedes que va a ser el idóneo para describir esta dinámica de esta partícula que está encerrada en el aro? ¿Qué sistema de referencia se les ocurre? Por ejemplo, ahí en el dibujo la partícula está, ya me dicen polares, está súper bien. O sea, polares es las coordenadas naturales para describir esta cosa. Así que súper bien. La intuición para los que dijeron polares, muy bien. Entonces, aquí está al inicio, ¿no es cierto? Pero aquí va a estar en un tiempo arbitrario, ¿no es cierto? Mayor que 0. Entonces, bueno trabajar desde aquí. Porque este caso es muy particular, entonces no nos va a servir para establecer nuestras coordenadas. Entonces, ahora yo les pregunto, esta pregunta es súper importante. ¿Dónde sitúo mi sistema polar? ¿Lo sitúo acá o en el centro de la esfera? Este va a ser el centro de la esfera. Entonces, ¿dónde lo sitúo? Opción 1, acá. Opción 2, acá. ¿Dónde creen? ¿En el centro? Ya, súper bien en el centro. Y vamos a ver por qué. Ya, a alguien también se le podría haber ocurrido situarlo aquí. Eso a priori no es una mala idea, ¿ah? El problema va a ser que aquí se va a simplificar mucho más y vamos a ver por qué. Entonces vamos a poner nuestro sistema de referencia acá. Entonces de tal manera que para allá apunte, por ejemplo, nuestro sistema lo vamos a llamar R-tongo, polar. ¿Y qué ángulo nos vamos a definir? Nos vamos a definir este ángulo de acá. Ese ángulo de acá. Y ahí lo vamos a llamar phi. De tal manera que si el ángulo crece en esa dirección, entonces el vector unitario phi-tongo tiene que ir hacia acá. Ya, uno también podría poner el sistema de referencia aquí. Como estos son sistemas vectores libres, uno puede hacer esto, ¿cierto? De poner acá el sistema de referencia. Bueno, en este caso no hay problema. Para acá iría el fitongo. Ya, entonces va a ser nuestro sistema de referencia. Ya, y ahora yo les voy a contar por qué entonces es conveniente poner el sistema de referencia en el centro del anillo y no en el punto donde está amarrado el resorte. Y la respuesta es porque cuando yo hago eso, necesito saber dos cosas, ¿no es cierto? Que son el ángulo y mi distancia al origen. Esos son coordenadas polares. La distancia al origen y el ángulo que formo con respecto a alguna recta, en este caso la recta vertical. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale esa distancia al origen? Es siempre la misma, ¿no es cierto? Siempre voy a estar a distancia R grande. Por ejemplo, si estoy acá, estoy a una distancia R grande del centro. Si estoy acá, estoy a una distancia R grande del centro. Entonces, eso que pasa cuando yo pongo mi sistema de referencia en el centro, de que la coordenada radial es constante, me va a servir para describir lo que yo quiero describir. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Que mi coordenada R es constante. Por lo tanto, R punto, inmediatamente sé que vale 0, y por lo tanto, inmediatamente sé que R dos puntos también vale 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ya, entonces, ya ahora lo que queremos hacer nosotros es calcular la elongación, ¿no es cierto? Porque tenemos fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos que identificar eso. ¿Qué fuerzas tenemos actuando en nuestros sistemas? Podemos volver al enunciado si quieren. Podemos ver acá, por ejemplo,
¿Qué fuerzas actúan? Peso normal y elástica. Ya, alguien lo dijo de otra manera, peso elástica normal está súper bien. Son tres fuerzas. Ya, entonces, si nosotros quisiéramos hacer la descripción de la dinámica que siempre hemos hecho, consideraríamos esas tres fuerzas. Sin embargo, para la energía, y esta es una ventaja de la energía, ¿cuántas fuerzas van a ser relevantes para la descripción de energía? ¿Cuáles de esas tres van a ser relevantes? Peso y elástica. ¿Ya? Y eso es la gracia que tiene la energía. Y además, ¿qué puedo decir yo de esas dos fuerzas en particular? Que el potencial es conocido, ¿no es cierto? Ambas son conservativas, lo que me dijeron está súper bien. Son conservativas, eso es muy importante porque va a existir un potencial que me va a simplificar la vida, no tengo que calcular integrales, simplemente tengo que encontrar esa función potencial y a partir de ahí calcular todo. Entonces ese va a ser nuestro objetivo ahora, ¿ya? Y va a ser un poco largo, pero queremos calcular nuestro potencial. Entonces, potencial uno lo voy a llamar el potencial elástico. Y el potencial elástico, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Es un medio de la constante elástica por el delta, que el delta lo vamos a llamar el desplazamiento. Y por otra parte, vamos a tener el potencial gravitatorio, ¿no es cierto? Que va a ser m, g, y aquí uno pondría h, la altura con respecto a un punto de referencia. Ya entonces nuestro objetivo ahora, en la primera parte de lo que vamos a hacer ahora, es calcular eso y esto en función de mis coordenadas, ¿no es cierto? Función de R y phi. Ese va a ser mi objetivo ahora. ¿Alguien dijo era E al cuadrado? Sí, exactamente. Me faltó un cuadrado aquí. Gracias por notarlo. Delta cuadrado. Ya, entonces lo que vamos a querer encontrar ahora es delta y h. Ya esas dos cosas. Ya, entonces, ¿cómo encontramos esto? No, no es una tarea, es un problema geométrico, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto por el enunciado, ¿no es cierto? Esa distancia que hay acá, ¿se acuerdan cuánto vale? Está aquí en el enunciado, lo pueden ver. Dice que, bueno, igual me lo dijeron en el chat, pero veámoslo donde está en el enunciado. Dice, aquí se refiere al otro extremo del resorte, está fijo en un punto que está a una altura R medios. Y lo dijeron también en el chat, R medios. ¿Ya? Entonces, esa distancia ahí es R medios. R medios. Voy a borrar este sistema de acá para hacer la figura más limpia. Y tengo también, entonces voy a trazar ese lado. Y también tengo eh, esta línea de acá. ¿Cuánto mide esa línea ahí? Mide R. Ya, entonces a esta distancia de acá la vamos a llamar L. Simplemente un nombre. No es L0, simplemente es L. Que va a ser cuánta distancia hay de ahí hasta acá. De tal manera que yo puedo decir que delta va a ser L menos R. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta es la forma, estamos planteando recién el problema, todavía no hemos calculado nada. Simplemente estamos planteando la geometría. Lo que hice fue hacer un triángulo. Este triángulo no tiene casi ninguna propiedad buena, ¿no es cierto? No es rectángulo, no es isósceles. Sabemos dos de sus lados. Uno vale R medios, otro vale R, y el otro es una incógnita que vale L, de tal manera que yo a partir de L puedo calcular el delta, que va a ser L menos R. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Este es el planteamiento simplemente. ¿Sí? ¿Se cacha la idea? No entiendo por qué delta vale L menos R. Ya, porque, por ejemplo, em, si yo tengo un resorte, podríamos hacerlo acá, quizá en otro color. Entonces, o vámonos a una página al final. Entonces, ya, imagínense que yo tengo aquí un ancla, ¿no es cierto? Y tengo mi resorte. Y aquí está el largo natural. Y aquí hay una masita. Entonces, ese largo es el largo natural, L0,
y vale L0, pongamos L0, ¿no es cierto? Y luego eh, yo tengo otra situación, el mismo resorte, pero ahora está estirado hasta acá. Y yo sé que es el largo natural. Y yo sé que este largo es L. Entonces, ¿cuánto vale la deformación? ¿Cuánto vale la elongación del resorte? Aquí se ve más claro, ¿no es cierto? Aquí me compran que es L menos L0, ¿sí? Entonces, en el fondo es la posición desde de la masita al punto de anclaje menos el largo natural. O sea, aquí está la posición de la masita al punto de anclaje menos el largo natural. Entonces, veamos si eso se cumple en nuestra relación de acá arriba. Aquí estaría el resorte, ¿no es cierto? Entonces, la distancia al punto de anclaje menos el largo natural. Eso sería el delta. Aquí está la posición al punto de anclaje y aquí está el largo natural. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, fenomenal. Entonces, una vez que planteamos el problema, es bueno siempre darse el tiempo, ¿no es cierto?, hacer todos estos dibujos, plantear bien la geometría, que todo me haga sentido, y luego nos echamos a calcular, porque después el resto ya no hay que pensar mucho, sino que estar concentrado para no equivocarse en un error de matraca, básicamente. Entonces, eh, nos queda un problema todavía, ¿sí? ¿Cómo calculamos el L? Dejamos el delta en función de L, pero ¿cómo calculamos L? ¿Alguien tiene alguna idea? Tenemos un triángulo horrible, no hay un triángulo rectángulo. Teorema del coseno. Teorema del coseno, esa es la respuesta. Entonces aquí cuando tenemos triángulos arbitrarios que no son rectángulos, teorema del coseno es la respuesta. Entonces vamos a calcular el L usando el teorema del coseno. Entonces este de aquí lo vamos a guardar, yo creo que por acá. Y aquí vamos a calcular el teorema del coseno. Entonces, ¿cómo era el teorema del coseno? No sé si se acuerdan. Entonces uno dice que, démoslo en azul, entonces uno dice que L cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Entonces, R cuadrado más R medios al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de esos lados, es decir, 2 por R medios, por el coseno del ángulo que forman. En este caso, el ángulo que forman es phi. Entonces, coseno de phi. Entonces, esa ecuación de ahí la vamos a trabajar un poquito más abajo. La vamos a trabajar un poquito acá. Entonces, y aquí simplemente planteé el teorema del coseno. Lo que vamos a hacer ahora es despejar un poco, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden factorizar, cosas que se cancelan, como estos dos. Aquí tengo r cuadrado, aquí tengo un r cuadrado, aquí tengo un r cuadrado, lo puedo factorizar. R cuadrado me va a quedar 1, aquí me va a quedar un cuarto. Y este término de acá me va a arrojar un menos coseno de phi. Entonces esto si yo lo simplifico un poco más, ¿no es cierto? Me va a quedar r cuadrado, factor de 5 cuartos menos coseno de phi. ¿Ya? ¿Y esto qué era? L cuadrado. De tal manera que si yo quiero calcular L simplemente, esto va a ser R por la raíz de 5 cuartos menos coseno de phi. Eso ahí. Ya, entonces ya tenemos avanzado harto, ¿no es cierto? Porque ya estamos a un paso de calcular el delta. El delta era L menos R. Entonces, si yo a esto que calculé acá le resto R, tengo el delta. Entonces, vamos a calcular el delta. Entonces va a ser R por la raíz de 5 cuartos menos coseno de phi menos 1. Y aquí básicamente le resté el R. Entonces con eso tengo el delta. Y primer paso importante, calculé el delta. Con eso ya dejo el potencial elástico en términos de mi coordenada phi. Y mi coordenada R que es constante. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Este es el primer paso importante. Y peludo, ¿no es cierto? Porque aquí esto se espera, es uno de los pasos como complicados.
Ya, entonces, una vez hecho eso, ya tenemos como el 70% de nuestro potencial. Nos falta este de acá, que uno pensaría, bueno, es la mitad. Sí, pero este es más fácil de calcular, el h. Porque el h es la altura a un punto, ¿no es cierto? Y la altura la vamos a definir como 0 acá. Uno la podría poner aquí como 0, da lo mismo, pero por simplicidad, aquí van a quedar más simples los cálculos. Entonces uno dice que aquí el potencial gravitatorio va a ser 0. Es mi punto de referencia. Pero para este punto de referencia yo me puedo armar otro triángulo. No es necesario que use la misma geometría, sino que yo puedo tomar este radio, ¿no es cierto? Que siempre es cierto, y necesito saber a qué altura está mi masa M, ¿no es cierto? En ese punto. ¿Cuál sería la altura con respecto a esta referencia? Entonces necesito calcular ahora ese lado de ahí, que ese lado de ahí va a ser H. Entonces ahora tengo sí un triángulo bonito, ¿no es cierto? Un triángulo rectángulo, y por lo tanto el H va a ser mucho más fácil de calcular. ¿Cuánto va a ser H? Si rápidamente, R por coseno de phi. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos con esto? Y nos vamos para abajo. Ya, si tienen duda ahí me van diciendo. Entonces, el H va a ser R por coseno de phi. R por coseno de phi. Entonces, si se fijan, ya calculamos nuestro objetivo, ¿no es cierto? Cuando empezamos el problema dijimos, ahora nuestro objetivo va a ser calcular delta y h. ¿Y qué tenemos ahora? Delta y h. Entonces, hemos avanzado sustantivamente. Y si se fijan, ambos están en función de nuestras coordenadas, de phi y de r constante. De phi y de r constante. Entonces, hemos hecho harto ya. Entonces, ahora podemos plantear el potencial. Entonces, vamos a volver a plantear el potencial. Entonces, el potencial, que si se fijan va a depender de phi. Esa va a ser su coordenada con la que vamos a trabajar. Entonces, un medio de k por delta cuadrado. Entonces, un medio de k, y ahora viene el delta al cuadrado. O sea, vamos a tener r cuadrado, y tengo que elevar también ese paréntesis al cuadrado. Entonces me va a quedar raíz de 5 cuartos menos coseno de phi menos 1, todo eso al cuadrado. Ahí tengo el potencial, esto sería el potencial elástico, ¿no es cierto? Potencial elástico. Y ahora le voy a sumar el potencial gravitatorio, que está más arriba, ¿no es cierto? Que sería ese ahí, mgh. Entonces, más mgh, pero h es r coseno de phi. Entonces, r coseno de phi. Y esto es lo que uno llamaría el potencial gravitatorio. Ya, entonces, ahí dejé mi potencial en función de phi. Ya, entonces ahora nos vamos a ir para la próxima página. Y vamos a partir de acá. Entonces, una cosa que se me borró, ¿no es cierto? Que era, ¿qué cosa? Esto de acá. Mg, R coseno de phi, y esto era el potencial. Potencial en función de phi. Ya, tenemos el potencial. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Se les ocurre alguna idea? Acuérdense que era lo que nos pedían. Entonces veamos el enunciado. Dice, calcule la rapidez de la esfera cuando pasa por el punto A, que se encuentra a la misma altura del punto O a la cual está atado el resorte. Entonces, ahora viene otro planteamiento. Entonces, ya tenemos el potencial. Yo les pregunto a ustedes, ya se los pregunté antes, pero de otra manera. ¿Se conserva la energía en este problema con lo que vimos en el resumen? Alguien dice, de hecho, ya lo dijeron en el chat, dicen ecuación de energía, se conserva la energía. Exactamente. La energía se conserva porque, aquí uno puede decir, ¿no es cierto? Si está en su control, vamos a decir entonces, mi letra es malísima, pero les voy a decir lo que estoy escribiendo. La energía se conserva porque no hay fuerzas no conservativas. Entonces, si está en su control, esto es un argumento totalmente válido.
Por lo tanto, la energía en un punto inicial va a ser igual a la energía en un punto final. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la energía en el punto inicial. Primero calculemos la energía genérica. ¿Cómo es la energía? La energía era cinética más potencial. Entonces, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial, ¿no es cierto? B de phi, que es el potencial que tenemos arriba. Ya. Pero hay algo que podemos hacer nosotros, que es, no sé si vale la pena hacerlo. Yo creo que no. Dejémoslo así. Ya después se lo voy a explicar más en detalle. ¿Ya? Entonces tenemos la energía, esto de forma genérica, ¿no es cierto? Un medio por la velocidad más el potencial que calculamos. Entonces, si quieren aquí uno puede decir que esto también depende de phi, ¿no es cierto? La energía. Entonces, la energía inicial. ¿Cuánta es la energía inicial? ¿Cuánta es la energía que uno tiene al comienzo? Es la energía de phi evaluada en dónde. ¿Cuánto es el ángulo al comienzo? El ángulo acá. Es cero, ¿no es cierto? Cuando phi está totalmente, cuando esta línea está totalmente pegada a la vertical, es cuando estamos en el inicio, en esa posición. Por lo tanto, el ángulo phi es cero. Entonces, la energía inicial es lo mismo que evaluar mi energía en phi igual a cero. ¿Y cuánto vale la velocidad en ese punto? Cero porque estamos en reposo. Exactamente. Entonces esto lo voy a escribir de una manera... No, lo vamos a dejar así nomás, ¿ya? Porque si no nos podemos confundir. Entonces, aquí tenemos la energía cinética de phi igual a cero más la energía potencial de phi igual a cero. Entonces ustedes me dicen, la energía cinética inicial es cero porque estamos en el reposo, yo les digo perfecto. Y la energía cinética, o sea, perdón, la energía potencial en cero, ¿cuánto vale? Esto no necesariamente vale cero, hay que evaluar acá, ¿no es cierto? Y esta es una expresión más o menos horrible, pero evaluémosla. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale B evaluado en cero? Vamos a copiar esto y lo vamos a copiar acá. Entonces, hay una cosa más que quiero hacer con esta expresión antes de continuar, y es usar una ecuación que no hemos usado, que me di cuenta recién, que es esta verde, ¿no es cierto? No la hemos usado, pero la podemos usar. K por R es 8 veces mg. Entonces yo me voy acá, ¿dónde aparece K por R? Aquí, ¿no es cierto? Aquí aparece un K por R. Entonces, ese K por R yo lo puedo escribir como K por R. Era un KR cuadrado, ahora es un K por R por R. Entonces, de esta manera, esto me va a quedar igual a ¿cuánto? Eso de ahí es 8 veces mg, pero dividido en 2 me va a quedar 4 veces mg. Entonces, 4 veces mg r. Y ahora viene el factor común de 5 cuartos menos coseno de phi. Esto lo estoy copiando tal cual, aquí no estoy agregando nada nuevo. Y aquí tenemos más mgr coseno de phi. Ya, y lo último que podemos hacer es factorizar. Si se fijan, en ambas partes aparece el mgr. Entonces, factoricemos. Me va a quedar mgr. Y aquí voy a tener un gran factor, ¿no es cierto? Que va a ser 4 veces la raíz de 5 cuartos menos coseno de phi. ¿Se fijan mi potencial? A pesar de que las fuerzas son sencillitas, igual es bastante horrible. Entonces me queda eso más 1. Eso ahí. Ya. ¿Sí? No se me quedó nada. Creo que estamos bien. Sí. Ya, ¿se entendió este paso? Simplemente es reordenar un poco las cosas. Oye, ¿no sería coseno de phi en vez de 1? Sí, verdad, tenés toda la razón. Sí, porque aquí hay un coseno de phi. Sí, de hecho me parecía extraño. Muchas gracias. Coseno de phi. Ahí está. Sí, ahora sí. Súper bien.
Y alguien puso en el chat también, súper bien. Qué bueno que están atentos, atentas. Coseno de phi. Ya, entonces ahora podemos evaluar con tranquilidad, si no me va a dar un resultado medio extraño. Entonces, phi igual a 0. Entonces, MGR, ¿cierto? Ese factor nos afecta por phi. Aquí me va a quedar un 4, factor común de raíz de 5 medios. ¿Cuánto vale coseno evaluado en 0? ¿Se acuerdan? Vale 1. Menos 1, todo eso al cuadrado. Aquí de nuevo, coseno evaluado en 0, también vale 1. Entonces, vamos a ir simplificando a poco. Aquí yo les recomiendo tomarse el tiempo para hacer estos cálculos con detalle, porque no es buena idea equivocarse en estos puntos, ¿no es cierto? Cuando uno ya tiene el planteamiento bueno, en general no es buena idea equivocarse acá. Entonces, aquí eran 5 cuartos, no sé por qué le puse un medio. Entonces esto me va a quedar la raíz, esto la pueden hacer con un poco más de detalle, me va a quedar un medio menos 1 al cuadrado, más 1. Y si ustedes lo simplifican esto más aún, esto me va a quedar 2 veces mg. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este sería el potencial evaluado en 0. Perdón, evaluado en 0. Entonces, ahí. Muy bien. Por lo tanto, yo ya puedo calcular mi energía, ¿no es cierto? Porque calculé esto de acá, que vale exactamente 2 veces mgr. Por lo tanto, la energía inicial es 2 veces mgr. Y ahí eso es un dato que igual me va a servir. Me va a servir para calcular lo que yo quiero. Entonces lo vamos a anotar de nuevo en verde. Ahí. 2 veces la masa por la gravedad por R. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende eso? La energía inicial evaluamos en el punto inicial. Ya, lo que vamos a hacer ahora es eh, plantear lo último que nos queda para terminar la parte A. Dice, calcula la rapidez de la esfera cuando pasa por el punto A, que se encuentra a la misma altura que el punto O al cual está atado el resorte. Es decir, aquí está atado el resorte, tiramos una línea horizontal para acá. Queremos eh, cuánto vale la rapidez en este punto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, nuestro potencial y nuestra energía lo dejamos en términos de phi. Entonces, lo que queremos saber, naturalmente, voy a borrar esta situación de acá. Entonces, ya voy a borrar todo, de hecho. Entonces, voy a poner mi origen. Esto es súper bueno que uno se tome el tiempo de hacer bien el planteamiento. Entonces, mi masita va a estar, como yo les dije, a una altura igual al pivote donde está el resorte. Y queremos saber la velocidad en ese punto. Yo les dije que dejamos todo en términos de phi. Entonces, lo que va a ser ahora relevante es calcular cuánto vale ese phi para que yo lo pueda introducir en mis ecuaciones de energía. ¿Cuánto vale ese phi asterisco? Y alguien dice, pero al final calculamos la rapidez, lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer ahora. Lo que hicimos fue calcular la energía inicial, porque uno para plantear la ecuación de energía necesita dos puntos, un punto A y un punto B. En este caso nuestro punto A fue el inicio y el punto B va a ser eh, el punto en donde queremos calcular la rapidez. Ya, entonces ahora estamos planteando de nuevo el otro punto, planteando acá. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? A esta altura va a estar la masita roja y va a tener un ángulo phi asterisco, que va a cumplir, ¿qué cosas? Que aquí se va a formar un triángulo rectángulo, que este lado vale R y que este lado de aquí vale R medios. ¿Ya? Entonces yo puedo de aquí despejar una ecuación para ese phi asterisco. ¿Cuánto vale phi asterisco? Podría yo decir, por ejemplo, que R coseno de phi asterisco es igual a R medios. ¿No es cierto? Y de aquí yo puedo decir entonces que coseno de phi asterisco es un medio.
Y con esto, claro, aquí uno dice, bueno, puedo despejar phi asterisco. ¿Cuánto es phi asterisco entonces? Como 60 grados, una cosa así. O pi tercios. Pero con esto ya me basta. ¿Qué estoy diciendo acá? Que el coseno evaluado en ese punto, que es el que me interesa, vale 1/2. ¿Y por qué con esto me basta? Porque si se acuerdan, el potencial depende exclusivamente de cosenos de phi. Entonces, si yo tengo el coseno de phi en ese punto, me va a servir un montón. Entonces, esto tenemos que guardarlo súper bien, porque lo que queremos ahora es la energía acá, en ese punto, que es la energía evaluada en phi asterisco. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a evaluar la energía en phi asterisco. Entonces, necesitamos esa expresión de ahí. Ya, entonces, la energía evaluada en phi asterisco va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que esto es la incógnita que queremos calcular, en particular la velocidad, más el potencial evaluado en phi asterisco. ¿No es cierto? Pero aquí se cumplía que coseno de phi asterisco era 1/2. Entonces yo voy a traer mi potencial, lo voy a copiar ahí, simplemente para tenerlo de ayuda a memoria, y después lo voy a borrar. Entonces, potencial estaba acá. No, no estaba aquí, estaba más arriba. Acá. Entonces lo voy a llevar como ayuda a memoria para la página siguiente. Lo voy a dejar acá, para que evaluemos el potencial en phi asterisco. Entonces esto, siguiendo la idea, va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más el potencial evaluado en phi asterisco. Entonces va a ser mgr, paréntesis de 4 veces, aquí viene la raíz, 5/4 menos coseno de phi asterisco. Aquí tengo que evaluar phi asterisco, ¿no es cierto? Phi asterisco, pongo ahí phi asterisco, aquí phi asterisco y aquí phi asterisco. Entonces, ¿cuánto vale coseno de phi asterisco? Está acá arriba, vale 1/2. Entonces, es 5/4 menos 1/2. Eso menos 1 al cuadrado más coseno de phi asterisco, que sería 1/2. Ya, súper bien. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Simplificar un poco esto, ¿no es cierto? ¿Se entendió hasta acá la idea? Lo que estamos haciendo. Quiero saber si se está cachando eso. ¿Sí? Ya, porque lo que viene ahora es como medio matraquero, en verdad, porque estos números son más o menos terribles. Así que no me gustaría como eh, matraquear eso, sino que simplemente que se entienda el planteamiento. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, bueno, esto lo traje como ayuda a memoria simplemente. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Como la energía se conserva, tenemos que la energía inicial va a ser igual a E de phi asterisco, ¿no es cierto? Pero eso ya lo calculamos, está acá. Entonces lo copiamos. Bueno, estas dos cosas las calculamos en verdad. Entonces vamos a escribir esto acá. Es 0 igual a E de phi asterisco. Entonces, E0 valía 2 veces mgr. Y la energía evaluada en phi asterisco está acá arribita. Entonces, 1/2 de m b cuadrado más, bueno, no quiero copiar esto, así que no quiero hacer la mano, quiero decir, entonces lo voy a copiar ahí. Eso de ahí. Entonces, si se fijan de acá, yo puedo despejar la velocidad, porque tengo puros datos conocidos. O sea, está la masa, la gravedad, el radio, y aquí también la masa, la gravedad, el radio. Y si se fijan, aquí hay un despelote, pero son puros numeritos. Entonces, de aquí yo ya puedo despejar la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a decir es que eh, la velocidad al cuadrado va a ser igual a 4 veces mgr. Una cosa que puedo hacer antes, ¿no es cierto? Para evitarme problemas, es cancelar las masas. Entonces, de esa manera, la velocidad al cuadrado va a ser 4 veces gr más 2 veces g por r, este paréntesis de acá.
Y aquí podría factorizar de nuevo y de hecho simplificar mucho esto de acá. Pero no es la idea, ¿no es cierto? La idea es que sepamos cómo plantear el problema y cómo calcularlo. Aquí dice no sería menos, exactamente. Tienes toda la razón, porque cuando pasamos este término para el otro lado, tiene que pasar con un menos, porque aquí está sumando, entonces aquí tiene que ir con un menos. ¿Ya? Aquí pasé a borrar algo que no quería. Entonces tenemos eso ahí. Súper bien. Ya, sorry por los errores, pero son errores chiquitos. Ya, entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió la idea? De hecho, aquí les voy a poner el resultado para que ustedes después, si quieren matraquear estos números, lo hagan. Entonces, la velocidad al cuadrado va a ser 2 veces g por r, factor común de 3 medios menos, y aquí aparece una raíz de 3 horrible, menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Son como la forma más compacta de obtener algo así. Si se fijan, esto tiene las unidades correctas porque aquí tenemos una aceleración por una longitud, eso nos da velocidad al cuadrado, y esto aquí tenemos una velocidad al cuadrado. Así que al menos dimensionalmente está bien, pero bueno, los números no son muy, no son muy motivantes, la verdad. Estos numeritos de acá, este factor de aquí no me agrada mucho. Yo creo que a nadie, en verdad. Ya, entonces ahí tenemos la velocidad, usando conservación de la energía. Ahora nos queda la parte B, ¿no es cierto? Que dice, determine los puntos de equilibrio de la esfera en el interior del tubo. Y si existen puntos de equilibrio estable, calcule el periodo de las pequeñas oscilaciones alrededor de ellos. Entonces, para calcular cuando nos piden algo de esta naturaleza, puntos de equilibrio, periodo de pequeñas oscilaciones, ahora solamente necesitamos trabajar con el potencial. Entonces vamos a abrir una nueva página y nos vamos a traer el potencial. No sé si lo tenía copiado, creo que no. Aquí está. Entonces, potencial. Y vamos a calcular cosas. Esta parte igual es matraquera, pero bueno, nada que hacerle, es lo que hay. Entonces, tenemos el potencial, y yo les había dicho en el resumen, ¿no es cierto?, que uno podía calcular puntos de equilibrio. ¿Cómo calculamos los puntos de equilibrio? Teníamos que derivar el potencial. Entonces, primero, derivamos el potencial con respecto a phi. Y ahí esto es una tarea no menor, ¿no es cierto? Al menos esta constante va a quedar ahí intacta. MGR. Ya después tenemos que empezar a derivar esto de acá. Entonces, primero esa constante que hay tal cual. Este paréntesis, la primera regla de la cadena va a ser 2 veces el paréntesis. 2 veces el paréntesis. Ahí está, 2 veces el paréntesis. Ahora hay que derivar el paréntesis. El 1 da 0, pero tenemos una raíz. Entonces la raíz me va a soltar 1/2 y me va a dejar dividiendo la raíz. O sea, me va a quedar 5/4 menos coseno de phi. Y arriba me va a quedar la derivada de menos coseno de phi, que es seno de phi. Y ahí terminé recién con mi regla de la cadena. Se fijan, una regla de la cadena, de una regla de la cadena, de una regla de la cadena. Y ahí me falta todavía este término de acá, que va a ser menos, ¿no es cierto? Porque la derivada de coseno es menos seno, entonces menos seno de phi. Ya, entonces yo les dije que si yo lo evaluaba en un punto de equilibrio, si yo digo que phi es igual a phi asterisco, por ejemplo, pongámosle otro, para que no se confunda con el anterior, pongámosle phi barra. Entonces, eso es evaluar en phi barra, en phi barra, phi barra, phi barra. Eso tenía que ser igual a 0, ¿no es cierto? Para ser punto de equilibrio. Y lo que resta ahora es calcular ese phi. Se fijan, esta ecuación no está muy amigable, pero algo podemos hacer. Entonces, afortunadamente tenemos un paréntesis, o sea, tenemos una multiplicación de dos cosas. Tenemos ese factor y este factor de acá. Entonces, si la multiplicación de ambos es 0, es porque uno de los dos es 0. Esto de aquí no puede ser 0, por lo tanto el paréntesis tiene que ser 0. ¿Ya? Y vamos a simplificar un poco, por ejemplo, este 2 se nos va a ir con este 2, etc. Entonces me va a quedar algo así como 4
Arriba me va a quedar 5 cuartos menos coseno de phi, menos 1. Divido todo eso en la raíz, ¿no es cierto? Esta raíz, 5 cuartos menos coseno de phi. Era coseno de phi barra, acuérdense. Seno de phi barra. Menos... me falta un seno, ¿no es cierto? Este seno de acá. Por seno de phi barra menos seno de phi barra igual a 0. Ya, entonces esta ecuación está horrible, ¿no es cierto? Pero hay cosas que uno ya puede decir, mira, este punto al menos es punto de equilibrio. ¿Se le ocurre alguno? Donde yo digo, mira, si yo reemplazo phi barra igual a tanto, la ecuación se satisface. A ver, se dice en el chat, el 0. Claro, el 0, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si yo reemplazo phi barra por 0? Que aquí obtengo un 0, por lo tanto todo este factor se me hace 0. Me queda 0 menos 0 igual a 0, eso está súper bien, ¿no es cierto? Entonces, primer punto de equilibrio, entonces vamos a poner entonces punto de equilibrio, phi barra igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a analizar después, qué tipo de punto será ese. Ya, pero nos quedan otros, ¿no es cierto? Entonces, si phi barra es distinto de 0, ¿no es cierto? Ustedes lo saben de diferencial. Yo puedo simplificar los phi barra, porque van a ser distintos de 0. Entonces la ecuación me va a quedar algo así como, voy a escribir más acá, lo voy a mover ahí, ya, entonces me va a quedar, ¿dónde estoy? Me va a quedar 4, factor común del numerador, ¿no es cierto? Es raíz de 5 cuartos menos coseno de phi barra, menos 1. Y a la derecha me va a quedar la raíz, ¿no es cierto? 5 cuartos menos coseno de phi barra. Ya, fenomenal. Entonces, esta ecuación a priori podría verse muy, muy horrible, ¿no es cierto? ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer ahora con esta ecuación? Es media truculenta esta ecuación, la verdad. ¿Qué podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre? Porque a mí, yo me tardé un rato en cachar qué había que hacer. ¿Alguien pregunta en qué intervalo están los ángulos? Bueno, los ángulos a priori podría ir en cualquier intervalo. Lo único que sabemos es que en este caso es distinto de 0, pero podría ser tan grande como queramos. Y alguien dice algo muy, muy cierto que dice términos semejantes, la raíz y después elevar al cuadrado. Eso es justamente lo que hay que hacer, porque si se fijan aquí aparece el mismo término, ¿no es cierto? Entonces uno podría, por ejemplo, pensar que esto es algo así como u, y esto es u. Entonces la ecuación, si yo la transformo de esa manera, no se ve tan complicada, porque me queda 4 veces u menos 4 igual a u. Y ahí puedo despejar 1, ¿cierto? Porque me va a quedar que 3u es igual a 4. U, por si acaso, estoy llamando a la raíz. Entonces, u me va a quedar igual a 4 tercios. Pero u, ¿no es cierto? Y ahora vuelvo a mi cambio de variable. Era 5 cuartos menos coseno de phi barra. Entonces ahora puedo, como dijo alguien, elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Y me va a quedar 5 cuartos menos coseno de phi barra igual a 16 novenos. 16 novenos. Y puedo despejar phi barra, ¿no es cierto? Entonces phi barra va a ser 5 cuartos menos 16 novenos. Y me acuerdo que antes este calculito, a ver si ustedes me ayudan, o sea, si me corrigen si me equivoco, sería, si se fijan, los denominadores no tienen factores comunes. Entonces, aquí estoy obligado a 36. Y arriba me quedaría 45 menos 64. Ustedes me corrigen si estoy mal. Está bien, ¿no es cierto? Y 64, 45, esto es 9, aquí 19. Entonces esto es menos 19 partido en 36. Creo que ese era el resultado. Alguien dice en el chat, pero está entre 0 y 2pi. Claro, físicamente uno podría decir, claro, está entre 0 y 2pi.
De hecho, ni siquiera entre 0 y pi nomás, porque esto es simétrico. O sea, la dinámica que ocurre a la derecha del máximo es lo mismo que lo que pasa a la izquierda, porque son puntos simétricos. Claro, entonces entre 0 y pi tiene importancia. Ahora, matemáticamente uno puede estudiar en todo R. Claro, alguien dice pi también podría ser punto de equilibrio. Claro, entonces podríamos agregarlo también. Vamos a... Pero continuamos primero con nuestra ecuación. ¿Dónde está nuestra ecuación? Acá. Ya, entonces, aquí no sé por qué le puse phi barra, es coseno de phi barra. Coseno de phi barra es 19 menos 19 partido por 36. De tal manera que phi barra es ar coseno de menos 19 partido en 36. ¿Ya? ¿Se entendió cómo calculamos los puntos de equilibrio? Ahí estaríamos con nuestros puntos de equilibrio. ¿Sí? Ya, entonces, una cosa que les quiero mostrar, porque yo creo que es relevante, es... ya, sí, porque yo creo que lo vamos a hacer de esta manera porque me parece que es relevante. Entonces, vamos a abrir GeoGebra para ver qué es lo que estamos haciendo en el fondo. ¿Ya? Eso va a tener un costo, sí, que va a ser eh, que probablemente no alcancemos a evaluar, pero yo les voy a decir cómo lo hacemos. Entonces, lo que queremos hacer ahora es verificar que los cálculos que hemos hecho tienen algún tipo de sentido. Ya, entonces queremos graficar este potencial de acá. Entonces, este factor lo voy a escoger para graficar, no tiene relevancia, solamente va a achicar o agrandarme el gráfico, por lo tanto voy a graficar esta parte de aquí, el paréntesis. El 4 por la raíz menos 1 al cuadrado, etc. Entonces, lo voy a graficar acá, es 4 y aquí era un paréntesis, entonces tenemos la raíz y aquí era 5 partido por 4 menos coseno de x. Ya, y tenemos entonces afuera menos 1 y todo eso al cuadrado. Y después teníamos más coseno de x. Entonces tenemos eso de ahí. ¿Se fijan? Esa es la pinta que tiene nuestro potencial. Entonces, ¿cuántos puntos de equilibrio hay? Entonces, aquí cobra mucha relevancia lo que nos dijo alguien por ahí, ¿no es cierto? Si se fijan, los puntos de equilibrio son donde hay máximos o mínimos. O sea, acá hay un máximo, ¿no es cierto? Justo en phi igual a 0. Acá hay un mínimo, ¿no es cierto? Y acá hay un máximo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el punto phi igual 0 es este de acá. Sí corresponde a un punto de equilibrio y uno, por el gráfico, podría decir que es inestable. ¿Ya? Este punto de acá, que corresponde de hecho a nuestro phi, ese arco coseno de menos 19 partido en 36, sería este de acá, ese punto de ahí, que sería estable. Y aquí aparece otro punto, ¿no es cierto? Que al parecer no lo habíamos calculado, ¿no es cierto? Pero si uno se acerca, ¿qué valor es ese? 3,14 y sigue agregando dígitos. Es pi, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto de equilibrio. ¿Y de qué naturaleza es? ¿Se fijan? Si vemos el potencial desde lejos, estable, es inestable porque alrededor de ese punto yo me voy, no me quedo ahí, ¿no es cierto? Un punto estable lo que caracteriza es que si yo me muevo un poquito para la derecha, vuelvo de nuevo al punto de equilibrio, después me voy para la izquierda, después vuelvo al punto de equilibrio, etc. Como que me quedo en un movimiento oscilatorio, me quedo atrapado. Si yo estoy parado acá en este punto y me muevo para la derecha, me sigo moviendo para la derecha, me sigo moviendo para la derecha, y después me quedo atrapado en el otro punto de equilibrio. Lo mismo si me muevo para la izquierda. Me muevo para la izquierda, me sigo moviendo y me quedo atrapado en el otro punto. Aquí también, si yo me muevo para la derecha, me muevo para acá y después sigo para acá, etc. O sea, los puntos de equilibrio son como zonas donde uno queda atrapado cuando tiene poca energía. Ya, entonces,
dicho esto, hay dos cosas que tendríamos que rectificar en nuestro cálculo, y esto es súper importante para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer el control. Nosotros aquí cuando sacamos los primeros puntos de equilibrio, lo que hicimos era seno de phi igual 0, phi barra igual a 0, menos seno de phi barra igual a 0, era 0 menos 0 igual a 0. Súper bien. Pero aquí nos comimos un punto, ¿no es cierto? Nos falta un punto. ¿Qué punto es? El que alguien ya había dicho antes, ¿no es cierto? Que era phi barra también puede ser pi. ¿Ya? Entonces, para que no nos saltemos puntos de equilibrio, aquí hay hartas posibilidades. 0, pi, y de hecho uno podría decir, todos los, uno podría decir ya si uno se pone dim para la cuestión, podría ser cada pi con cada un entero, ¿no es cierto? Ya, pero como físicamente solamente tiene sentido de 0 a pi, nos quedamos con esos dos simplemente. Pero importante que no me falten los puntos de equilibrio. Es mejor que sobren a que falten, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, que no lo voy a alcanzar a hacer porque ya son casi las 7:30, ¿no es cierto? Y queremos ver también sistema de referencia no inercial, y lo voy a dejar para que ustedes lo chequeen, es que la segunda derivada de b con respecto a phi, evaluado en el punto, por ejemplo, en 0, es un punto inestable, por lo tanto tiene que dar menor que 0. De la misma manera, la segunda derivada con respecto a phi, evaluado en pi, punto inestable, tiene que dar menor que 0. Y la segunda derivada de b con respecto a phi, evaluado en el punto, ese punto como extraño, ¿no es cierto? Que era arc coseno de menos 19 partido en 36, tiene que ser mayor que 0 porque es un punto estable. ¿Alguien dice, el gráfico se hacía con el potencial o con la derivada del potencial? Muy buena pregunta, se hace con el potencial, siempre con el potencial. El gráfico de la derivada del potencial no tiene mucho sentido físico, el potencial sí, porque el potencial habla de la energía en el fondo. ¿Ya se entendió? ¿Estamos bien con esto? Ya, entonces, ¿les parece si pasamos al problema 2? Porque se nos hizo muy largo este problema. Igual después les puedo, si quieren, subir como el desarrollo de esta cosa terminada, ¿no es cierto? Porque nos faltan dos cositas, que son, eh, déjenme ver, el enunciado. Estamos acá. Ya, nos piden hartas cosas en la vez. Se fijan, determinar los puntos de equilibrio, ya eso lo encontramos, ¿no es cierto? Eran 0, pi y 1 horrible. Y si existen puntos de equilibrio estable. Eso lo vimos con el gráfico. Había un punto de equilibrio estable. Entonces, para eso había que ver si eran mayor o menor que 0 las segundas derivadas. Y luego el periodo de pequeña oscilación en torno a ellos. Ya, entonces aquí les voy a dejar plantear la fórmula, pero después les voy a subir este documento a material docente para que lo lean, si es que quieren, obviamente. Que la frecuencia de pequeñas oscilaciones, en este caso, cuando hay un potencial que depende del ángulo, es la siguiente. Entonces es el potencial, ¿no es cierto? Lo voy a poner así. La segunda derivada del potencial con respecto al ángulo, evaluado en phi barra. En este caso, el único punto de equilibrio estable era el arco coseno de menos 19 partido en 36. Y aquí, si fuera una coordenada de distancia, esto estaría dividido en m, pero como no es una coordenada de distancia, hay que agregar el factor r cuadrado. ¿Ya? Eso es para los potenciales que dependen de ángulo. Hay que agregarle el radio de giro al cuadrado. Ya hay un detallito. Entonces, ahí después les puedo subir el desarrollo. Entonces, vamos a pasar a la parte, al problema 2. ¿Ya? Porque me interesa igual que veamos sistema de referencia no inercial. Ya, muy bien. No sé si ha estado muy intenso hasta acá. No sé si quizás hacer una pausa o le damos nomás. Quizás nos alarguemos un poquito más de las 8. No sé qué prefieren. Cuéntenme ustedes. Al final esto es para ustedes. Así que
Cuéntame qué prefieres. ¿Le damos nomás y seguimos y terminamos así pronto? ¿O pausamos un ratito y de ahí hacemos la peor con más calma? ¿Le damos nomás? Ya, entonces, si eso es lo que ustedes quieren, le damos. Ya, entonces démosle. No. Le damos la problema 2. Problema 2 Espérate, ya yo antes podéis volver a lo que escribiste el potencial de un ángulo. al O potencial de sea, un... perdón, de las pequeñas oscilaciones. Acá, sí. Sí, eso, muchas gracias. Vale. Ya, entonces, antes de leerlo, vamos a hacer un breve resumen de sistema de referencia no inercial. Entonces, para eso hay una guía, ¿no es cierto?, que yo preparé hace un par de años, porque a mí me cuesta mucho acordarme de las fórmulas. Por lo tanto, lo hice como para acordarme de las fórmulas, pero a ustedes les puede servir también. Que se llama esta de acá. Está publicada en mi sección de mecánica, pero igual se las puedo subir si les interesa al material docente de dos relojes. Entonces, para la fuerza, o sea, para sistema de referencia no inercial hay muchas recetas, muchas cosas que uno puede mirar, pero una de las cosas como más sencillas que uno puede hacer es estudiarlo a partir de las fuerzas centrífugas, o sea, perdón, de las fuerzas ficticias. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que uno tiene, ¿no es cierto? En el fondo, un sistema de referencia no inercial, esto es como sería el resumen, ¿no es cierto? Sistema de referencia no inercial. Uno tiene un sistema de referencia inercial, con el que vamos a partir. ¿Qué caracteriza un sistema de referencia inercial? No sé si se acuerdan de eso. Vamos a definir un origen. Entonces, sistema de referencia, este es inercial. Inercial se mueve con velocidad constante. O sea, uno dice, o se mueve con velocidad constante. Ya, eso es lo que caracteriza un sistema de referencia inercial. En particular, cero, por ejemplo, es velocidad constante. Entonces, la mayoría de los sistemas de referencia inerciales que vamos a usar son sistemas de referencia que están quietos. Esos están con velocidad constante igual a cero. ¿Ya? Y luego vamos a tener un sistema de referencia no inercial, que lo vamos a llamar X' e Y'. Entonces, este es no inercial. Entonces, la gracia que tiene este es que el punto O puede acelerar. Entonces, lo vamos a llamar O' y este O'. Y también, además, los ejes pueden rotar. Ya, entonces, esa es como lo más que pueden hacer los sistemas de referencia no inerciales. Puede acelerar el origen O', y también los ejes X' e Y' pueden rotar. Esas dos cosas están permitidas en un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué digo puede y no va a ser así? Porque hay sistemas de referencia no inercial que no aceleran, pero que sí rotan, o viceversa, hay sistemas de referencia que solamente aceleran, pero no rotan. Ya, pero tienen que tener al menos una de las dos para que valga la pena hacer la descripción del sistema de referencia no inercial. Entonces, cuando uno, cuando uno describe una partícula en este sistema de referencia no inercial que puede estar acelerando y también puede estar rotando, uno tiene que considerar 4 fuerzas ficticias, que son esas 4 que aparecen acá en esta guía. Entonces, la primera es la fuerza traslacional. Si se fijan, la fuerza traslacional es la medida en fuerza de cuánto acelera el origen nuevo del sistema de referencia no inercial con respecto al origen O, que es inercial. ¿Ya? Y las otras 3 fuerzas, es decir, las fuerzas de Coriolis, la fuerza centrífuga y la fuerza azimutal, van a caracterizar cuánto y cómo rota el sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque todos dependen de ese omega, omega mayúscula que está acá, que cuantifica cuánto rota el sistema de referencia no inercial, cuánto rotan sus ejes.
Ya, entonces, si se fijan aquí, este depende de la rotación. Si no hay rotación, esto es cero, la fuerza de Coriolis es cero. Aquí también la fuerza centrífuga, si no hay rotación, omega es cero, por lo tanto no hay fuerza centrífuga. Y la fuerza azimutal también. Entonces, como resumen, sistema de referencia no inercial puede acelerar, es decir, trasladarse aceleradamente y puede rotar. Sus ejes pueden ir rotando. El desplazamiento acelerado lo cuantifica la fuerza traslacional mediante esta expresión, y el giro se caracteriza por estas tres fuerzas: la fuerza de Coriolis, la fuerza centrífuga y la fuerza azimutal. Entonces, si se fijan, igual son expresiones distintas. Aquí aparece multiplicado con producto cruz la velocidad, aquí con producto cruz la posición, y aquí con producto cruz la posición, pero aparece la derivada de la velocidad angular. Y por último, si uno quiere hacer la descripción adecuada, ¿no es cierto? Uno tiene que modificar un poco la ecuación de Newton, o sea, hace falta modificar la ecuación de Newton, y la nueva ecuación de Newton se escribe de esta manera, en donde yo pongo la masa por la aceleración en mi sistema de referencia no inercial igual a la sumatoria de fuerzas reales, es decir, todo lo que hemos aprendido en dinámica, más estas cuatro fuerzas ficticias. Ya que en muchos casos, alguna de ellas o varias de ellas pueden ser cero también. ¿Ya? En eso tenemos que fijarnos también. Entonces vamos a tener eso de ahí. Ya, entonces, ¿tiene alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ya, entonces vamos a copiar el dibujito, vamos a leer el problema. Si tienen dudas me van diciendo. Entonces, problema 2, dice, un disco gira con rapidez angular constante omega 0. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Hasta esta línea. Hay giro. O sea, los ejes, en principio, bueno, depende cómo yo los defina, pero esto me dice que va a haber giro. O sea, van a haber Coriolis probablemente, y probablemente centrífuga y quizás azimutal. Pero bueno, vamos a ver. Alguien dice, ¿el sistema inercial podría rotar? No, porque en ese caso dejaría de ser inercial, ya pasaría, cumpliría una de estas dos características. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Cumpliría esta característica, los ejes pueden rotar. De hecho aquí, claro, entiendo tu duda, ¿no es cierto? Aquí uno podría decir, porque solo hablé del origen, pero yo aquí también tengo que decir, no rotan los ejes. Ya, igual es buena tu pregunta, porque claro, uno tiene que pedir más también, que los ejes no roten. Si no, deja de ser inercial. Así que sí, buena pregunta. Ya, pues, entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, un disco gira con rapidez angular constante omega 0, y nos dicen que a una distancia h del centro del disco se fija una cuerda de largo L. O sea, como algo así como un péndulo, pero no es un péndulo, porque aquí no hay, la gravedad está en el otro plano, si se fijan, está entrando a la pantalla. El péndulo tiene largo, o sea, la cuerda tiene largo L. En el otro extremo de la cuerda se encuentra amarrada una partícula de masa m, esta cosa roja de acá, que puede deslizar sin roce sobre la superficie del disco. O sea, básicamente no interactúa con el disco más que la normal. Y nos dicen determine el periodo de pequeñas oscilaciones. Entonces aquí de nuevo, en el sistema de referencia no inercial aparecen pequeñas oscilaciones. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este dibujito, porque tenemos que setear nuestro problema. O sea, tenemos que escribir nuestro sistema de referencia inercial, el no inercial, etc. Entonces vamos a hacer una nueva página acá. Y ahí tenemos nuestro disco. Entonces, ¿cómo vamos a setear nuestro sistema de referencia? Primero tenemos que fijar uno inercial, que no se mueva en general. Uno podría ser más como permisivo y decirle al sistema de referencia que se puede mover con velocidad constante, eso seguiría siendo inercial, pero ahí se complican un poco las cosas, entonces uno trata de elegirlo con velocidad constante igual a cero. Entonces vamos a elegir este sistema de referencia inercial. Entonces, para acá va a estar mi X tongo y para acá va a estar mi Y tongo. ¿Cómo lo define en verdad? Si el X para la derecha, el Y para abajo, da un poco lo mismo en verdad. Ya lo podríamos haber elegido de otra manera,
Sí. ¿Ya? Y vamos a elegir nuestro sistema, perdón, este es nuestro sistema inercial. El no inercial lo vamos a hacer en otro color, en rojo. Y lo vamos a elegir que al inicio esté apuntando hacia acá. Entonces, al principio van a estar los dos sistemas alineados, pero después se van a ir desalineando, porque el sistema negro, ¿no es cierto? Este sistema de referencia, siempre va a estar ahí, va a estar en la misma posición. Este sería el origen O, y este sería el origen O'. Entonces, si ustedes se fijan, ese punto de ahí, que es el ancla de la cuerda, va a ir describiendo una trayectoria circular en torno a, em, el origen O del sistema de referencia inercial, ¿no es cierto? ¿Lo ven esto? Como esa trayectoria que va a ir haciendo ese punto O'. ¿Sí? Entonces vamos a hacer para que cachemos, por ejemplo, imagínense que ese pivote, ¿no es cierto?, el O' estuviera acá, porque ya transcurrió un tiempo. Entonces, la pregunta que yo les hago es ¿para dónde van a apuntar en ese punto los ejes X' e Y'? Entonces, X' iría saliendo así, e Y' iría hacia allá. De esa manera. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que pasa? Pasan aquí ambas cosas que yo les decía, ¿no es cierto? Primero, el punto O' va acelerando con respecto al punto O, porque va describiendo un movimiento circular que va a ser uniforme en este caso, y eso, movimiento circular uniforme, tiene aceleración centrípeta. Y además, los ejes, si se fijan, van rotando, porque este eje ya no está alineado con el eje inicial, o sea, va rotando. Alguien dice, serían como ρ y θ en 0, 0. Claro, serían como ρ y θ, exactamente, pero la salvedad que vamos a hacer es que no vamos a aplicar las reglas de derivación como si fueran polar, porque lo que vamos a hacer es, sobre este sistema, vamos a definir un sistema polar. Esto es algo típico que se hace en el sistema de referencia no inercial, porque si se fijan aquí, el origen es solamente el pivote, pero lo que nosotros queremos describir es la masita. Entonces, en este punto, la masita, no sé, podría ir para otro lado, pero imaginemos que va acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la cuerda de largo L, y en la punta está la masita. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, en este punto de acá, definir un sistema polar sobre el sistema de referencia no inercial. Y ahí uno puede aplicar las fórmulas de polares y todo lo demás. Entonces nos vamos a dar este ángulo, phi. Entonces de tal manera que hacia allá va a estar phi tongo'. Bueno, no me quedó muy rectángulo con el otro. Ahí sí. Ahí están más ortogonales. Ya, ¿se entiende el planteamiento de los sistemas de referencia? O sea, tenemos tres sistemas de referencia. El inercial, que está quieto. El no inercial, que va a ir acelerando, va a ir rotando. Y además va a ir rotando y acelerando. Y el polar, que se describe sobre el sistema de referencia no inercial. ¿Ya? ¿Se cachó? ¿Se cachó esa idea? ¿Sí? Ya, si van teniendo dudas, me van diciendo nomás. Entonces, lo primero, si se fijan, si volvemos a esta guía, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Acá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para calcular esta fuerza? Necesitamos la aceleración del origen O'. Ya, eso la podemos calcular más o menos sencillo. Necesitamos la velocidad, la posición
y el giro, o sea, la velocidad angular de nuestro sistema de referencia no inercial. Entonces vamos a calcular esas 4 cosas. Entonces partamos con calcular lo siguiente. Entonces, partamos con la aceleración. ¿Cómo acelera ese origen O' con respecto a ese punto O? Es una aceleración centrípeta, por lo tanto apunta en esa dirección. Para allá iría la aceleración A, y sería ¿cuánto? Entonces sería una aceleración que tiene menos componente en X tongo prima. ¿Y cuánto sería el módulo de esa aceleración? De un movimiento circular uniforme. ¿Qué aceleración tiene? ¿Se acuerdan de eso? Omega 0 cuadrado por el radio de giro. ¿Y cuánto es el radio de giro? Está acá. Es h. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra aceleración del punto del punto O' con respecto a lo. ¿Alguien lo puso en el chat? Súper bien. Es h. Ya, entonces, muy bien, tenemos eso. Está perfecto. ¿Qué más podemos calcular ahora? Recuerden, tenemos que calcular 4 cosas. La aceleración de ese punto, la velocidad angular omega mayúscula, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuánto vale la velocidad angular omega mayúscula? Que en el fondo es decir, ¿a qué tasa giran estos vectores unitarios X tongo prima e Y tongo prima? Y si, como yo los puse, como yo los identifiqué, giran a la misma tasa que el disco. Por lo tanto, la tasa de giro va a ser omega 0 en z tongo. ¿Ya? Pero como estos vectores, ¿no es cierto? El sistema negro vive en el mismo plano siempre que el sistema rojo, entonces esto es lo mismo que omega sub 0 z tongo prima. Porque lo que vamos a querer hacer es dejar todo en términos de nuestros sistemas primas, ya sea X prima, Y prima, o R prima y Phi prima. ¿Ya? Ese siempre va a ser el objetivo del sistema de referencia no inercial, dejar todo en el sistema no inercial. Entonces ahí tenemos nuestra velocidad angular de la... Ojo que esto no mide cuánto gira el disco, sino que mide cuánto rotan los vectores unitarios. En este caso es lo mismo que el disco, pero podría ser otro caso en el que no, depende cómo ustedes lo definan. Ya, entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la posición de nuestra masita roja. Entonces, esa posición la vamos a describir usando coordenadas polares. Entonces, coordenadas polares, eso sería L, ¿no es cierto? Que es el radio, sería este radio, por R tongo prima, ¿no es cierto? ¿Eso me lo compran? ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Alguien pregunta cuál era? ¿Cuál era qué cosa? ¿Cuál era L? Ah, L, yo creo que está más claro en el enunciado, ¿no es cierto? Veamos el enunciado. Entonces, L era el largo de la cuerda. A partir de ese punto de anclaje, ¿no es cierto? El punto de anclaje coincide con nuestro origen o prima. Entonces, a partir de ahí nosotros estamos describiendo eh, nuestra masita roja. Entonces, va a ser L en R tongo prima. O sea, nos desplazamos L en ''esa dirección. Entonces, si yo calculo la velocidad, entonces esto sería R'. Si yo calculo B', que es la derivada con respecto al tiempo de lo de arriba, entonces aquí uso la regla de derivación del sistema polar. Como esto es constante, entonces me va a quedar L por phi punto por phi tongo prima. Ya. Y por último, porque nos va a servir más adelante, calculemos también la aceleración. Entonces la aceleración
cuando uno tiene largo constante, nos queda algo así como L, phi dos puntos, en phi tongo prima, menos L, phi punto cuadrado, en R tongo prima. ¿Ya cómo lo determiné? Bueno, uno como que se aprende un poco estas cosas, pero si no, también tienen este formulario, ¿no es cierto? Que yo hice hace un par de años también. Entonces, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, uno calcula la posición, ¿no es cierto? En este caso el z igual a 0. La velocidad, como no hay variación en R tongo, solamente tenemos esta componente, que sería R por phi punto, es decir, L por phi punto en este caso, que el radio es L. Y luego la aceleración, hay términos que van a morir acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ρ dos puntos porque el largo es constante, aquí el ρ punto porque el largo es constante, entonces solamente queda una componente esa de ahí en phi tongo, que es ρ por phi dos puntos. Ahí está ρ porque es constante. ρ por phi dos puntos en phi tongo. Y también tenemos menos L, aquí estaría el L, ¿no es cierto? Por phi punto cuadrado. Es decir, menos L por phi punto cuadrado en, por supuesto, R tongo prima. Ya. Entonces, una vez teniendo eso, yo puedo empezar a calcular mis fuerzas, ¿no es cierto? Mis fuerzas ficticias. Entonces, si yo miro la fuerza traslacional, que se define como menos m por la aceleración mayúscula, entonces puedo calcular ese valor, ¿no es cierto? F traslacional va a ser igual a, por definición es menos m por a mayúscula, entonces menos m, y el a mayúscula está acá arriba, ¿no es cierto? Y aparece un menos ahí, entonces menos por menos me da más, me va a quedar más m omega sub 0 cuadrado h en x tongo prima. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Entonces, puedo calcular otra fuerza, ¿no es cierto? La fuerza de Coriolis. ¿Cómo era la fuerza de Coriolis por definición? Está acá, menos 2m omega cruz b'. Entonces, menos 2m omega cruz b'. Ya, entonces tenemos todos los ingredientes, menos 2 veces m. ¿Cuánto era omega mayúscula? Era omega 0 en z tongo prima, cruz b', ¿no es cierto? Que está acá. Entonces sería L, phi punto, en phi tongo prima. ¿Ya? Y si ese producto cruz yo lo hago, ¿no es cierto? Usando la regla de la mano derecha, por supuesto. ¿Cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me debería quedar? 2 veces m omega 0, estas son las constantes. L, phi punto. ¿Y cuánto vale z cruz phi? Vale menos r tongo, que se va a cancelar con ese menos. Entonces me va a quedar r tongo prima. Ya, súper. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Calcular la fuerza centrífuga. ¿Cómo se define la fuerza centrífuga por definición? Es menos m omega cruz omega cruz r'. Entonces aquí tengo que hacer doble producto cruz. La recomendación aquí es que sean ordenados, que no se salten ningún paso. Entonces, ahí estoy reemplazando el primer omega. Y ahora voy a reemplazar el segundo, que es lo mismo naturalmente. Y donde dice R vector prima, ¿no es cierto? Tengo que reemplazar lo que ya encontré, ¿no es cierto? Que era L por R'. Entonces, L por R'. Ya, entonces aquí tengo que hacer dos productos cruces. Y ustedes lo pueden hacer con un poquito más de calma. Yo les voy a poner aquí cuánto da el resultado, porque lo que quiero que vean es lo último, ¿no es cierto? Lo de pequeñas oscilaciones, que eso yo creo que puede estar fuerte quizás mañana.
quizás no, pero a mí me tinca que sí, ¿no es cierto? Porque es una materia bonita y quizás a los profes les gusta evaluarla. Entonces, cuando yo haga el producto cruz de esos, estos doble producto cruz, me va a quedar eso ahí. Se fijan, las constantes son las mismas. Ahí está M, aquí aparece un omega, otro omega, que están aquí como omega cuadrado, y aquí aparece un L. Entonces, ¿cómo obtuve el producto cruz? Z cruz R da phi, y luego Z cruz phi me va a dar menos R, que se va a cancelar con S, y me va a dar entonces justo lo que está abajo. Ya, entonces, nos queda una fuerza nomás, son 4, nunca son más. Fuerza azimutal, que es su definición es la siguiente: menos la masa por la derivada de omega, me quedó horrible ese omega, ese también. Cruz, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Cruz R. Ya, pero este uno lo puede, podemos determinar cuánto vale, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la fuerza azimutal en este caso? Vale 0, ¿no es cierto? Porque la derivada de omega vale 0. Entonces, esto es 0. Entonces, y la razón es porque omega punto vale 0. ¿Y por qué vale 0? Porque aquí lo calculamos, ¿no es cierto? Vale eso ahí. Y cada uno de estos valores son constantes, tanto omega 0 como el vector unitario z tongo prima. ¿Ya? Entonces, por eso el giro es constante, es con velocidad angular constante, por lo tanto, su derivada vale 0. Y por lo tanto no hay fuerza azimutal, o sea, hay 3. Ya, entonces, si se fijan, hacemos un breve análisis de esto, creo que vamos a alcanzar justo en el tiempo. Entonces, tenemos casi todo expresado en el mismo sistema de coordenadas, salvo un detalle. Esto está en R tongo prima. Aquí es súper importante que presten atención en esto. Esto sigue estando en R tongo prima, pero esto está en X tongo prima. Entonces, tenemos que llevarlo a un solo sistema de referencia. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Podríamos cambiar todos los, perdón, podríamos cambiar todos los R a cartesianas, o sea, cambiar esta cartesianas, cambiar esta cartesianas, o también podríamos cambiar el X a polares. ¿Cuál creen ustedes que es mejor? ¿Cambiar X a polares? Exactamente, eso es harto mejor. Entonces, ¿cómo uno cambia ese X a polares? ¿Cómo creen que uno lo podría hacer? Entonces aquí, si no se acuerdan, uno puede hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Que esto es como de álgebra lineal. Expandirlo, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que X tongo prima, cruz R tongo, ¿no es cierto? Esa es la componente en R tongo, más la componente en phi tongo por phi tongo. Ya, estas son las componentes. Y esta es la base que estoy utilizando. Esto es como de álgebra lineal. Entonces, yo puedo de esa manera expresar el X tongo prima. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Esto de acá es coseno de phi. ¿Por qué es coseno de phi? Porque es el ángulo que forman, aquí está phi, ¿no es cierto? Y en esta dirección está, quizás lo debería dibujar en otro color, en esa dirección está el R tongo. Entonces, el producto punto de vectores unitarios es simplemente el ángulo, el coseno del ángulo que forman. En este caso es phi, entonces coseno de phi. Entonces tenemos coseno de phi en R tongo prima. ¿Y cuál es el ángulo que forman X tongo prima y phi tongo prima? Phi tongo prima, ¿no es cierto? Estaría, ¿hacia dónde estaría? Estaría hacia acá. Entonces, para allá estaría el phi tongo prima. Entonces, ¿qué ángulo forma con el X? ¿Qué ángulo forma con el X?
es coseno del ángulo que forman, y el ángulo que forman es phi más pi medios. ¿No es cierto? Porque aquí hay un ángulo recto y aquí hay phi. Entonces, en total el ángulo que forman es phi más pi medios, pero uno sabe que coseno de phi más pi medios es ¿cuánto? Es lo mismo que menos seno de phi. Entonces me queda eso ahí. Ya, y nos queda una cosa nomás, una cosita para lograr visualizar las pequeñas oscilaciones. Entonces, mucha atención con esto. Vamos a plantear la ecuación de movimiento con la ley de Newton modificada. Vamos a agregar otra página acá. Entonces, porque uno de repente se olvida de esta forma de hacer aparecer pequeñas oscilaciones, que de repente aparece también. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de Newton, es decir, la masa por la aceleración igual a la sumatoria de fuerzas reales más la sumatoria de fuerzas ficticias. Entonces, las fuerzas reales van a ser cero porque no hay más fuerzas reales, o sea, está la normal y el peso, pero ambas se cancelan, por lo tanto en suma dan cero. Y las fuerzas ficticias son todas las fuerzas que ya calculamos. Por otra parte, esto ya lo tenemos también. ¿Se acuerdan que lo calculamos? La prima está acá. Está por acá probablemente. Está justo aquí. Fíjense, ahí está la prima. Entonces, en la prima, lo vamos a copiar. Entonces, m por a prima. Ahí está la prima. Entonces, m por a prima es igual a la suma de fuerzas ficticias. O sea, vamos a ir sumando cada una de las fuerzas ficticias. Entonces, la primera era la fuerza traslacional, pero la íbamos a expresar en esa base. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos vamos a llevar este módulo. Alguien dice, ¿no hay tensión debido a la cuerda? Ah, claro que sí hay tensión. De hecho, sí, tienes toda la razón. Hay una tensión, pero aún así, esa tensión no va a ser relevante para nuestras pequeñas oscilaciones. Ya te vas a dar cuenta por qué. Tienes toda la razón. Eso sí, que sí hay tensión. O sea, sí hay una fuerza real distinta de cero. Entonces, eh, aquí esto deberíamos decir que es la tensión de la cuerda. Aún así, como te digo, eso no va a afectar nuestras pequeñas oscilaciones. Y ya vas a ver por qué. Entonces, calculemos o sea, llevemos a la ecuación la fuerza traslacional. Entonces la fuerza traslacional era m omega cuadrado por h, y aquí va un x tongo prima, pero lo vamos a expandir en nuestro sistema polar, o sea, era coseno de phi en r tongo prima menos seno de phi en phi tongo prima. Y ahí nos falta sumar todavía más fuerzas. Nos falta la fuerza de Coriolis, que estaba acá, ¿no es cierto? Entonces, esta copiémosla simplemente. Vamos a copiar acá. Entonces, ahí estamos sumando Coriolis. Tenemos centrífuga y Coriolis. Sumemos ahora, perdón, tenemos traslacional y Coriolis. Y ahora vamos a agregar la centrífuga. Entonces, la centrífuga estaría acá. Copiémosla también. Entonces, ahí tenemos la centrífuga. Entonces tenemos m por a'. Acá tenemos traslacional. Acá tenemos Coriolis, centrífuga. La azimutal es 0 y dijimos que la fuerza real era t. Entonces le ponemos más t. Pero t, ¿en qué vector unitario está? ¿La tensión en qué vector unitario está? En ρ o en r tongo, ¿no es cierto? En r tongo primo. ¿Ya? Entonces, aquí, como invocando de nuevo a la dinámica de Newton, yo voy a tener dos ecuaciones. Una para r tongo prima y otra para phi tongo prima. Ahora, la que va a ser relevante es esta de acá, ¿no es cierto? Donde no está la tensión. Entonces, ¿qué nos va a dar esa ecuación? Entonces, reconozcamos los términos que aparecen en la ecuación que corresponden a phi tongo. Aquí no sé por qué hice el otro phi. Entonces, ahí.
Entonces, ¿qué término aparece en el phi tongo prima? Está este de acá, ¿no es cierto? Y si se fijan, este está en R tongo, este está en R tongo, y este también está en R tongo, y este también está en R tongo. O sea, casi todos los términos están en R tongo, salvo este de acá. Ya, entonces tenemos esos dos términos. Muy bien, entonces nuestra ecuación nos va a quedar M, L, phi dos puntos, igual a, no olvidar ese término, ¿no es cierto? M, omega 0 cuadrado, H, por menos seno de phi. ¿Una o las dos? Perdón. ¿Alguien que está desmuteado? Voy a mutear. Ya, entonces tenemos eso de ahí. Entonces, no sé si alguien ya lo vio, pero ¿qué tenemos acá? No sé si alguien ya lo notó. Alguien dice un más, no es exactamente un más, esto ya es un péndulo simple, que es más complejo que un más, pero es casi, ¿no es cierto? Entonces vamos a arreglar un poquito. Entonces vamos a simplificar las masas y vamos a despejar phi dos puntos. Entonces, phi dos puntos va a ser igual a menos omega 0 cuadrado por h partido por L seno de phi. ¿Ya? Entonces, esto no es perfectamente un más, pero ¿cómo lo transformo en un más? Porque acuérdense, la ecuación del más es x dos puntos más frecuencia al cuadrado por x igual a 0. Aquí si yo lo llevo todo para un lado, me va a quedar phi dos puntos más omega 0 cuadrado h partido por L seno de phi igual a 0. Entonces, tengo que aplicar la aproximación de Taylor a primer orden del seno, o sea, pequeñas oscilaciones, y me va a quedar esto, es más o menos, ¿no es cierto?, la ecuación a omega 0 cuadrado por h partido por L a phi, a primer orden, igual a 0. Entonces, esto ya se transforma en un más. Entonces, yo les pregunto aquí, ¿cuánto es la frecuencia de pequeñas oscilaciones al cuadrado? Sería todo este término de acá, porque si se fijan en el más, la frecuencia del movimiento armónico simple es lo que acompaña a la variable sin derivar. Entonces lo que acompaña a la variable sin derivar es eso de ahí. Entonces sería omega 0 cuadrado por h partido por L. Entonces, ese sería nuestro resultado, súper importante. Y cosas que les quiero mencionar. Entonces, lo primero es que el movimiento de pequeñas oscilaciones no siempre aparece del potencial, también puede aparecer en esta forma que ustedes vieron en cursos anteriores, como el movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Y para eso uno necesita aproximar a primer orden un seno, ¿no es cierto? Y aparece la frecuencia de pequeñas oscilaciones. ¿Qué otra cosa podría comentar acá? Bueno, esto no sé si alguna vez lo han escuchado, esto como que es más o menos de ciencia ficción, pero creo que hay gente que se lo toma en serio igual, que es cuando quieren mandar gente al espacio, por ejemplo, y quieren simular la gravedad, por ejemplo. Entonces mandan a una persona, no sé si me dibujo aquí muy bien, una persona. Entonces lo que hacen con esto es girar una superficie, ¿no es cierto?, en donde habita la persona, ¿no es cierto? Aquí está, no sé, una silla donde se pueda sentar, etcétera. Eh, entonces, la gente dice que si uno tiene esto girando, como que esto simula la gravedad. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Y uno, de hecho, aquí lo podría ver, porque tenemos un sistema que está rotando. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene un péndulo simple, ¿no es cierto? El péndulo simple tiene esta ecuación, más g partido por L, seno de phi. Entonces, esto es muy parecido a lo que tenemos acá arriba. Entonces, lo que uno dice, ¿no es cierto?, es que esto genera las condiciones de gravedad, este sistema que está girando, y la gravedad tiene un valor que es más o menos algo así como omega sub 0 cuadrado por h. Entonces uno podría generar ese tipo de gravedad. Ahora, si se fijan, esta gravedad depende de la altura a la cual yo estoy rotando con respecto a este centro. Entonces, eso significa que la cabeza, por ejemplo, de este sujeto siente menos gravedad que sus piernas, por decir algo. Y entonces, es una gravedad media complicada de tratar, pero para la ciencia ficción sirve. Pero
ahí estaría como la explicación científica de ese tipo de gravedad en el espacio con algo giratorio. Ya, entonces no sé si tienen alguna duda, nos pasamos en 5 minutos. No sé si entendieron, tienen alguna duda, consulta, quejas, comentarios. ¿Se entendió más o menos el esquema como esquemático de lo que hicimos? ¿Sí? Ya, entonces eso yo creo que lo vamos a dejar hasta acá para que no alarguemos tanto esta cosa. Y lo último que quiero decirles es que nos- creo que el control es en la tarde, ¿no es cierto? Aún así, vayan con tranquilidad, duerman bien en la noche, descansen lo que tengan que descansar y les deseo mucho, mucho éxito en el control. Espero que les vaya muy bien y si no, van a tener más oportunidades para darlo vuelta. Todavía queda harto por recorrer, así que mucho, mucho ánimo. Y